Pensemos un momento en la red eléctrica de Colombia. En su mero corazón hay una regulación que es clave, el Acuerdo 1960. Este dicta las reglas del juego en ciberseguridad para la tecnología operacional, o lo que conocemos como OT. Pero, claro, con la llegada de la inteligencia artificial salta una pregunta crítica. ¿Está este marco realmente preparado para el futuro? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en eso. ¿Cómo podemos conectar esta regulación fundamental con los principios de una IA que sea de verdad segura? El camino que vamos a seguir está bastante claro. Primero, vamos a entender bien las bases del Acuerdo 1960. Después, nos adentraremos en los principios de la IA segura. Luego, viene lo bueno. Haremos un mapeo entre ambos, veremos dónde encajan, dónde no, propondremos acciones concretas y al final revisaremos por qué vale la pena todo este esfuerzo. Y para que no quede ninguna duda de por qué esto es tan urgente, el propio Acuerdo 1960 nos lo pone en blanco y negro. Los ciberataques a infraestructuras críticas no son una película de ciencia ficción, para nada. Son una realidad que ya ha dejado a ciudades enteras a oscuras. Este es el contexto que nos obliga a tener una regulación sólida, indispensable. Muy bien, empecemos por el principio, por la pieza central de todo este análisis, la regulación en sí. Entonces, ¿qué es exactamente el Acuerdo 1960? Miren, lo primero que hay que tener clarísimo es que no es una simple recomendación, es un mandato. Pero su verdadero valor, lo que lo hace tan potente, es su enfoque moderno. No es una lista rígida de reglas que hay que seguir a ciegas, no. Se basa en la gestión de riesgos, lo que permite a cada organización moldear sus defensas según las amenazas que de verdad le preocupan. Su alcance es enorme, cubre desde los que generan la energía hasta los que la distribuyen. Y no nace de la nada, se inspira en estándares internacionales muy robustos, como el NERC-CIP. Su foco principal está en proteger lo que llama ciberactivos críticos, que son, digamos, el cerebro digital de toda la operación. En resumen, exige una defensa bien pensada, con múltiples capas. Perfecto. Ahora, sobre esta base que ya tenemos, vamos a añadirle una nueva capa de complejidad tecnológica, la inteligencia artificial. La IA está dejando de ser algo exclusivo del mundo de TI y está entrando con fuerza en los entornos de OT. Y es vital, pero vital, que estemos preparados. Ojo, cuando hablamos de IA en el mundo de OT, no hablamos de implementarla de cualquier manera. Nos referimos a una IA segura, un enfoque donde la inteligencia artificial viene a sumar, a reforzar, no a convertirse en una nueva puerta de entrada para los problemas. El objetivo es uno solo, potenciar la operación, sí, pero sin poner en riesgo ni la seguridad física ni la disponibilidad del servicio. Y para esto tenemos una guía internacional que nos da 4 pilares. Estos principios son básicamente nuestra hoja de ruta. Con ellos vamos a evaluar qué tan bien parado está el Acuerdo 1960 para lo que se viene con la IA. Son lógicos, van en secuencia y cubren todo, de principio a fin. Y con esto llegamos al núcleo de nuestro análisis. Lo que vamos a hacer ahora es cruzar los controles del Acuerdo 1960 con estos principios de IA segura. Esto nos va a dejar ver con mucha claridad dónde las cosas ya encajan bien, dónde encajan a medias y, lo más importante, dónde hay huecos, brechas críticas que tenemos que empezar a cerrar ya. Empecemos por los cimientos, cómo se gestiona a la gente y cómo se evalúa el riesgo. Estas 2 áreas son la base de cualquier marco de seguridad que se respete. Y aquí vemos la primera conexión. El control 5.4 sobre el entrenamiento se alinea de maravilla con la necesidad de educar al personal sobre IA. Es un cumplimiento directo, perfecto. Pero el control 12.1 de evaluación de riesgos es solo parcial. ¿Y por qué? Porque las evaluaciones de riesgo tradicionales buscan vulnerabilidades en el software, ¿verdad? En cambio, las amenazas de IA son distintas. Cosas como el envenenamiento de modelos o la deriva de datos. Estas no atacan el código, atacan la lógica del sistema. Es un vector de ataque completamente nuevo. Sigamos. Ahora vamos a ver 2 áreas operativas que son clave. La seguridad que viene de los proveedores y qué hacemos cuando las cosas salen mal. Aquí la cosa se empieza a complicar un poco.
El plan de riesgo de la cadena de suministro es un buen punto de partida, claro, pero necesita una actualización urgente para poder auditar de verdad a los proveedores de IA. Sin embargo, el punto más crítico, el que de verdad preocupa, es la respuesta a incidentes. El control 9.1 actual está diseñado para fallos de sistemas tradicionales. Pero, ¿qué pasa si un sistema de IA empieza a tomar decisiones raras o, peor, maliciosas? El plan actual simplemente no dice qué hacer, y eso es una brecha de seguridad enorme. Todo este mapeo nos lleva directamente a una conversación muy necesaria sobre lo que falta. Y no se trata solo de los riesgos que ya conocemos y manejamos, sino de las nuevas y, francamente, más complejas amenazas que la IA trae bajo el brazo. Esto lo ilustra a la perfección. El Acuerdo 1960 se enfoca en protegernos de cosas como el malware o las fallas en el control de acceso, lo clásico. Pero la IA nos mete en un paradigma de amenazas totalmente nuevo. Hablamos de ataques que no buscan romper el código, sino manipular la lógica del modelo. Cosas como el envenenamiento de datos o la inyección de prompts. Es otro juego. Identificar las brechas es solo la mitad del trabajo. Lo más importante es saber cómo cerrarlas. Así que ahora pasemos a un plan de acción concreto y sobre todo priorizado. Este es el plan de 4 pasos. Primero, la gobernanza tiene que evolucionar. Hay que incluir explícitamente los riesgos de la IA. Segundo, hay que exigir transparencia total a los proveedores, pidiendo inventarios de componentes de software, los famosos SBOMs, pero para los modelos de IA. Tercero, la IA necesita un monitoreo constante para pillar anomalías al vuelo. Y cuarto, y quizás el más crítico de todos, los planes de respuesta a incidentes deben tener un protocolo clarísimo para cuando una IA falle. Bien, y después de todo esto, la pregunta es, ¿por qué hacer todo este trabajo? Bueno, los beneficios van mucho, pero mucho más allá de simplemente cumplir con una norma. Se trata de construir una operación más inteligente, más robusta y sobre todo más segura para el futuro. El resultado final es una resiliencia mucho mayor. No solo se está cumpliendo con el Acuerdo 1960 de hoy, sino que se está preparando a la organización para las regulaciones que vendrán mañana. Esto permite optimizar dónde se pone el dinero, enfocando los riesgos en los riesgos que de verdad importan. Y al final del día, se logra aprovechar la IA para mejorar la confiabilidad, pero gestionando sus riesgos de una manera inteligente. Y con esto cerramos el análisis. La pregunta que queda flotando en el aire no es si la IA llegará a los entornos de OT. Eso ya está pasando. La verdadera pregunta es, ¿qué tan preparadas estarán las organizaciones cuando esa llegada sea masiva? La convergencia entre regulación y tecnología ya es un hecho. La clave, como casi siempre, es estar un paso adelante.